Adelante. Buenas noches, estimados amigos del Director Global. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien, disfrutando de esta noche de viernes. Hoy día tenemos un encuentro con el conocimiento y justamente tenemos un ponente experto PMP como es el ingeniero Dante Antiporta, que nos va a hablar sobre cómo aprobar el examen PMP 2021. Recuerden que el examen PMP ha sufrido cambios, así que hoy día va a estar bien interesante la ponencia del ingeniero Antiporta. Bueno, te doy el pase, Dante. Buenas noches. Muchas gracias, Carmen. Agradecido por la presentación. Bueno, me presento. Mi nombre es, como ya dijo Carmen, que es la anfitriona del día de hoy. Mi nombre es Dante Antiporta y soy certificado PMP, Scrum Master, Kanban y otros adicionales que ya no me acuerdo. Pero bueno, el tema del día de hoy es justamente hablar sobre el examen de certificación PMP, ¿no? Soy ingeniero de sistemas de la UNI, he egresado la maestría también en ingeniería de sistemas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Si tienen una consulta posterior, les dejo mis datos de contacto, mi número, mi correo electrónico y mi perfil en LinkedIn para que puedan contactarme por esos medios. Vamos directamente entonces a lo que hemos venido el día de hoy, ¿no? Sobre el examen de certificación y sobre los cambios que han ocurrido. Hay que recordar que los proyectos, así como la vida, nuestro entorno actual, está en constante flujo, en constante cambio, ¿no? La única constante es el cambio. Y por lo tanto, permanecer en un mismo estado no nos lleva a adaptarnos a esos cambios que ocurren en nuestro entorno. Y lo mismo sucede, pues, con el PMI en este caso, porque ha hecho cambios que son iterativos, son permanentes, y en especial sobre lo que ha ocurrido a partir de enero del presente año. A partir del 2 de enero, ya los cambios al examen de certificación han tomado efecto. En ese sentido, el PMI actualiza sus estándares, ¿no? Ya que los asocia a la realidad que es cambiante. Entonces, asimismo, como los estándares son actualizados, en este caso el examen de certificación y los dominios, que vamos a hablar en unos momentos, también los contenidos de esos exámenes se asocian y se alinean a las nuevas habilidades y necesidades que debe tener una persona que vaya a asumir el rol de Project Manager para poder alcanzar el éxito en sus proyectos. En ese sentido, es justamente que se han alineado estos nuevos cambios. ¿Qué cambios van a hacer? Bueno, ahora lo vamos a mencionar también a medida que avancemos en la sesión del día de hoy. ¿Qué recomendaciones hacemos nosotros para que ustedes puedan aprobar el examen? Que es justamente el tema, ¿no?, del día de hoy. ¿Cómo aprobar el examen PMP a partir de estos cambios que han ocurrido? Bueno, en este masterclass, justamente ahora, nosotros le vamos a mostrar algunas técnicas, recomendaciones, algunos trucos, inclusive, para poderlos aplicar y poder certificarse de manera oportuna, de manera, digamos, breve, para obtener esa certificación, ya sea el PMP o el CAPM, ¿no? El PMP es la certificación, digamos, más conocida en cuanto a dirección de proyectos, una de las más conocidas. También hay otras como en entornos ágiles como PMI, Agile Certified Professional, o Scrum, o Kanban, que también son bastante conocidas en el medio. O también si quieren certificarse como el CAPM, ¿no?, que es el técnico asociado, el Certified Associate, ¿no?, en gestión de proyectos. El objetivo es certificarse a la primera, ¿no? Para eso, pues, hay que tener una serie de estrategias, definirlas, planificarlas, ejecutarlas y monitorearlas, con la finalidad de cumplir con la meta, ¿no?, que nosotros debemos de lograr, que es la certificación PMP, o sea, PM, o alguna otra, si quisieran utilizarla, ¿no? Entonces, hoy día de hoy vamos a derribar algunas creencias que constantemente he venido escuchando, ¿no? Sobre todo con algunas personas que tomaron nuestros cursos y que tuvieron algún inconveniente al inicio, porque tenían esas creencias, ¿no?, digamos, esas creencias que venían, en el cual de alguna forma era una limitante para ellos, y que lograron derribar esas creencias, y obviamente lograron certificarse también, ¿no? Eso es lo primero que debemos hacer. Debemos evitar
y desterrar estas creencias como por ejemplo que el examen es muy difícil, ¿no? El examen es eso, es solamente una prueba, un test que te va a tomar tu conocimiento en cuanto a la dirección de proyectos, ¿no? En cuanto a cómo estás aplicando ese conocimiento que tienes y eso alineado a las buenas prácticas del examen actual. Recuerda, a partir de enero de 2021 el examen ha cambiado. Otra creencia ilimitante es, por ejemplo, tengo que estudiar muchos meses para poder rendir el examen, ¿no? Tengo mucha ansiedad de poder rendir el examen. Eso es un tema también personal, ¿no? Que uno tiene que saber manejarlo. Hay que saber manejar el tema de la ansiedad y el nerviosismo. Recuerden que ahora todo es en línea, ¿m? Y el examen lo van a tener que rendir desde su casa, utilizando una computadora en este caso. No es verdad que tengan que estudiar tantos meses, ¿ah? Como experiencia personal, se los puedo comentar, ¿no? Entre 30 a 45 días, más o menos, ya dependiendo de tu tiempo también, obviamente. Sé que ahora con el tema del trabajo en casa, ¿no? Trabajo remoto, a veces se hace un poco complicado porque estás trabajando con tu computadora y están ahí tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu mascota, por ahí, ¿no? Ahí distrayéndote, eso también puede ser un inconveniente, pero obviamente tienes que tomar en serio tu preparación. Entonces, yo les recomendaría entre unos 30 a 45 días como máximo, es el tiempo suficiente por experiencia personal y por el tiempo que hemos venido también asesorando a aquellas personas que han podido rendir el examen. Algunos lo han hecho en un tiempo menor, 20 a 30 días aproximadamente, ¿no? Es factible. Obviamente va a tener que tomar su plan de estudios y cumplirlo, ¿no? Al pie de la letra. Otra creencia que hay es que tenemos, que hay muchos términos que no logro entender, ¿no? ¿Qué es valor ganado? ¿Qué es un PEMIS, o un sistema de información para la dirección de proyectos? ¿Qué es un plan de liberaciones? Que está asociado básicamente a los métodos ágiles, ¿no? Son terminologías que a medida que uno va, digamos, empapándose, va logrando entender qué es un juicio experto, qué es un pronóstico de costos, un pronóstico de programa, qué es un acta de constitución de proyecto, para qué sirve, ¿no? Un riesgo, que es una matriz de probabilidades, ¿no? En cuanto a adquisiciones, ¿no? ¿Cuál es el ratio, ¿no? En este caso, de transferencia entre proveedor y comprador? ¿Para qué nos sirve, no? El honorario objetivo, el costo real, todas esas terminologías uno los va logrando entender a medida que obviamente va cumpliendo su plan de estudios también. ¿El idioma puede ser una limitante para el examen actualmente? ¿Qué dicen ustedes? A ver, lanzo esta pregunta. ¿El idioma, el inglés, sería una limitante para ustedes para dar el examen? ¿Tienen alguna idea? A ver, ¿qué nos dicen los participantes? Ana, Ariel, Carlos, David, Hugo, Luis, Marco. ¿El idioma inglés será alguna limitante para dar el examen? Pueden escribir en el chat, ¿no? Sin ningún inconveniente. No, ¿verdad? No, porque como lo dice Carmen, ahora ustedes pueden darle en español. Hay varios idiomas de apoyo, de soporte. ¿Ah? El examen no es bueno, si ustedes dominan el inglés, podrían quizás, si es que desearan, pueden darle en inglés. Lo recomendable es también darlos en español, ¿no? Que no es nuestro idioma nativo. Y la traducción también está adecuadamente, ¿eh? No he tenido noticias de que alguna persona que haya tenido un inconveniente en la traducción. Ojo con eso, ¿eh? A veces es otra limitante, otra creencia, ¿no? Solo necesito leer el PMBOK y listo, la guía de buenas prácticas en dirección de proyectos. Ese es mi único libro que tengo que leer y tengo que memorizármelo, ¿no? Esa es una creencia que algunas personas vienen. Y cuando le decimos no solamente tienes que leer el PMBOK, tienes que leer otros libros complementarios. Hoy día también vamos a recomendarles algunos libros que ustedes tienen que leer. Pero ya de cajón es el PMBOK, ¿sí? Y aparte del PMBOK, es también la guía ágil
que viene adjunta junto con el PMBOK a partir de la 6ª edición. Ojo con eso, ¿no? Hay libros ágiles, sí, efectivamente, como indica Marco. Hay también otros libros complementarios, el Agile, la guía Scrum, por ejemplo. Y otros libros de otros autores muy buenos que también se los voy a recomendar. Ojo, ¿ya? Nunca he utilizado las buenas prácticas de dirección de proyectos, por lo tanto, no sé cómo va a ser el examen y estoy perdido o perdida, ¿no? En realidad eso no es tan cierto. Ustedes, si es que no, de repente no han aplicado al 100% o completamente esta guía del PMBOK, en realidad no todos lo aplicamos, va a depender mucho del tipo de proyecto, de su característica, pero siempre hemos utilizado algunas características de las buenas prácticas, quizás con algún otro nombre, ¿no? Quizás otros nombres que hayan utilizado en su trabajo, ¿no? O quizás no hayan estandarizado los procesos y hayan utilizado prácticas ad hoc, personalizables para cada proyecto. Sin embargo, vamos a ver que eso se puede alinear a lo que nos dicen las buenas prácticas en cuanto a documentación, en cuanto a herramientas y técnicas, en cuanto a resultados. Bueno, estas son algunas creencias o limitantes con las que vienen las personas cuando quieren capacitarse para poder rendir el examen, ¿no?, de certificación. Recuerden que a partir del 2017, cuando el PMI lanzó su 6ª edición, ¿okay?, y que está vigente a la fecha, ya se anexaba la guía de prácticas ágiles, ¿no?, que es un libro un poco más pequeño, pero que te habla pues de los proyectos ágiles, de los entornos ágiles, de los proyectos predictivos y también de los proyectos híbridos, que es un mix, ¿okay?, entre lo que es el tema predictivo y ágil, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso, que a partir de la 6ª edición en adelante, ya es necesario que nosotros tenemos que alinearlos a estos conceptos ágiles, ¿ya? Y cuando digo ágiles, ojo con esto, por favor, tengan cuidado, no me refiero específicamente a Scrum. Yo sé que Scrum es un marco, es un framework bastante conocido y difundido en nuestro medio y en muchos países también, ¿no? También lo he utilizado en un momento dado. Pero cuando hablo de ágil, hablo no solamente de Scrum, hablo de otros métodos ágiles. Kanban, por ejemplo, es un método, ¿no?, una metodología. Estoy hablando de Crystal Clear, estoy hablando de Test Driven Development, estoy hablando de programación extrema, XP, FDD, Feature Driven Development, ¿no?, entre otros que existen, ¿no? Tienen que tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, todos esos métodos y marcos ágiles se han condensado de alguna forma, ¿no? De alguna forma lo quieren referenciar en esta guía ágil, ¿no? Tengan en cuenta eso. ¿Cuáles son los cambios que han ocurrido en el examen? Bueno, estos son los cambios que ustedes tienen que tener en cuenta cuando vayan a rendir el examen. Ahora se habla de 3 dominios, ¿ya? ¿Ya? Antes se hablaba de 5 grupos de procesos o 5 dominios, ¿verdad?, que eran básicamente los 5 grupos de procesos clásicos: inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Esos eran los 5 antes. A partir de enero de este año son 3 dominios: personas, que representan un 42% de las preguntas en total; procesos, perdón, 50% de procesos; y ambiente de negocios, un 8%, ¿no? O sea, personas está asociada al triángulo del talento y focalizado en la manera en la cual vamos a dirigir y liderar a los equipos de proyectos. Procesos está asociado con la gestión de proyectos, ¿no?, la gestión indicada asociada a los procesos, por lo que se refuerza en este caso esta idea, ¿no? Ustedes saben que hay 49 procesos vigentes en la 6ª edición del PMBOK. Ambiente de negocios, que es un 8% de las preguntas, para entender la estrategia y necesidades que tiene la organización o nuestro cliente y poder asegurar que el proyecto esté alineado justamente a este entorno de negocios, a esta estrategia. ¿Listo? Entonces, esos son los 3 dominios en los cuales están basados el nuevo examen PMP. Y sobre eso, obviamente, hay tareas, ¿no?, que debemos de también poder identificar. ¿Qué más? ¿Qué otros cambios? Bueno, también el PMI ha dicho que
el 50% de las preguntas van a estar basadas en enfoques ágiles o híbridos inclusive. ¿Ok? El 50% de las preguntas. Y ustedes dirán, ¿y el otro 50%? Bueno, está asociado a los proyectos predictivos, ¿no? Que hemos conocido nosotros. Y obviamente bajo el marco de estos tres dominios: personas, procesos y entorno de negocios. Eso es lo, digamos, relativamente nuevo que se tiene que tener en cuenta. Ojo con eso, ¿eh? 50-50, y por lo tanto tenemos que tener un conocimiento de ambos temas: predictivos, ágiles y por ahí también los híbridos. Son los enfoques o ciclos de vida de los proyectos. Y sobre eso versa el examen de certificación. ¿Qué otra cosa más? Hay otros cambios. Antes el examen PMP era de 200 preguntas y nos duraba 4 horas, ¿verdad? ¿Sí? 4 horas, 240 minutos. Ahora son 180 preguntas, se han reducido en 20 preguntas. El tiempo de duración es de 230 minutos. Y van a tener 2 descansos de 10 minutos cada uno, ¿no? O sea, dentro de los 230 hay 2 breaks de 10 minutos. ¿Ah? Y recuerden que es desde su casa. Con el tema de la coyuntura actual, pandemia, lo van a tener que rendir desde su hogar, ¿no? Utilizando obviamente una computadora, una laptop. El examen incluye un nuevo tipo de preguntas: selecciones múltiples, múltiples respuestas, de matching, de hacer un match entre unas alternativas y otras. Hotspot es colocar hacer un clic en determinada imagen para colocar ahí y identificar la respuesta correcta a nuestro criterio, a eso se refiere. Y también llenar campos en blanco, ¿no? Va a haber enunciados de preguntas donde unas zonas van a estar en blanco y esas partes en blanco van a estar las alternativas y van a tener que elegir una de ellas. Aquellos que van a dar el examen CAPM, bueno, la cantidad de preguntas es 150, 135 preguntas puntuables y 15 que son de prueba. La duración es de 180 minutos en este caso, ¿no? Y el examen CAPM sí está basado enteramente en las áreas de conocimiento del PMBOK vigente. A diferencia del PMP, que como hemos visto, ha sufrido cambios. ¿Ok? Si tienen preguntas, recuerden, pueden hacerlas por el chat. Estos son algunos prototipos o formas en las cuales ustedes van a ver ahora al examen de certificación, ¿no? Vamos a poner aquí un momento, vamos a sobre esto. Aquí está, ¿no? Aquí van a, por ejemplo, aquí van a arrastrar para ver en dónde corresponde, a qué grupo de procesos según la pregunta, ¿no? Drag and drop question. En el entorno del examen, en la interfase, van a tener que arrastrar para poder hacer el match correspondiente a las alternativas correctas. Esta acá es hotspot questions, donde tienes el enunciado de la pregunta y tienes aquí, en este caso, 4 alternativas, ¿no? A, B, C y D. Entonces van a tener que marcar una de ellas, según a su criterio y entendimiento, cuál es la respuesta. A eso se refiere con hotspot. Y otras, ¿no? También hotspot questions, también, donde hay un escenario, un riesgo. En este caso van a tener que registrar también aquí, colocar la respuesta que consideren correcta a su criterio, ¿no? Entonces ya no solamente es radio buttons, como era antes, que era tradicional, ¿no? ¿Ok? Hay otros tipos de preguntas, otros formatos en este caso, en los cuales ustedes van a tener que elegir o llenar la alternativa, ¿no? Según corresponde. ¿Ok? Ese es el nuevo cambio también en las interfaces del examen. Dante, y Sí. las preguntas típicas como venían anteriormente, ¿van a seguir existiendo? O sea, ¿o todas las preguntas cambian a este formato? No. A las preguntas anteriores se agregan estos tipos nuevos. ¿Listo? Ok, Se gracias. agregan, se complementan. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones que deben de seguir, ¿no? Esto lo hacemos en función a nuestra experiencia personal y también a la experiencia ya dando estos cursos de manera constante, ¿no? Y dando la asesoría correspondiente también a aquellas personas que han seguido nuestros cursos y se han certificado como PMPs. Primera recomendación, ¿no? Y esto es clave, ¿eh? Estas recomendaciones sí son claves porque ya están en función
a la práctica, ¿no? A algo real y concreto. Primero, establezca una fecha para el examen y planifica adecuadamente tu preparación. Quiere decir, quiero darme examen de aquí a 2 meses, por decir, ¿no? Estamos marzo, y es 26 de marzo. Digamos que lo quieren dar el 26 de mayo. Ok, entonces esa es tu fecha clave, el hito en el cual vas a dar. Entonces tienes que tener ya a la mano, viendo los requisitos, tienes que irte registrando en la página web del PMI, o con un usuario y clave que es gratuito, y con datos que te pide en la página del PMI, como dónde vives, ¿no? Tu teléfono de contacto, entre otros datos básicos, con la finalidad de que vayas ganando tiempo. Porque después, cuando quieras aplicar al examen, ahí sí vas a tener que llenar otra información que también lo vamos a mencionar en la sesión de hoy. Entonces, establezcas una fecha de examen y planifica. Como Project Manager que eres, ¿no? Sabes la importancia de la planificación. Entonces, hay que establecer esa fecha de examen, hay que inscribirse y planificar su preparación. Es clave, entonces, que esta planificación tienes que seguirla, ¿no? Y medir la desviación. Cuando nosotros ejecutamos un proyecto, ¿qué sucede? También hay desviaciones que se pueden dar. Eso es algo normal en cualquier tipo de proyecto. Entonces hay que medir esa desviación y corregirla, establecer acciones correctivas que sean necesarias para llegar al día del examen completamente preparado o preparada y listo para aprobarlo, sin ningún temor, sin ninguna duda. Esa es la primera recomendación, clave. La segunda, la lectura. ¿Qué tengo que leer? No te llenes con tanto información, con tanto simulador. Te lo digo por experiencia personal y por experiencia ya de las personas que han rendido el examen de certificación y nos hemos asesorado a través del curso y han podido aprobar. Básico, sí, es la guía PMBOK y la guía ágil, que son justamente estos dos libros que vienen juntos, ¿no? Aquellos que son miembros del PMI, como quien les habla, pueden descargar estas dos guías y leerlas tranquilamente. Es la guía vigente. Ojo con eso, ¿ya? No vale el PMBOK 5, 4, no, eso ya está descartado. Tiene que ser la guía vigente, que es la sexta edición. ¿Qué más? También te recomiendo la 10ª edición del Rita Mulcahy. Es interesante, es bueno. Y tiene preguntas muy interesantes también que te pueden servir para tu preparación. También el libro Director de Proyectos de Pablo Lledó, que también tiene preguntas y que te complementa. En algunos casos, aquellos que han leído la PMBOK, yo las he leído. Buenas noches, Juan, que se está incorporando. Yo he leído el PMBOK ya 2, 3, o no me acuerdo cuántas veces lo he leído, pero cuando uno lo lee, y como es tan densa, ¿no?, la lectura, nos quedamos a veces con más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ahí te recomiendo que complementes tu lectura con esta acá, la de Pablo Lledó. Te complementa con algunos ejemplos que te hacen entender, ¿no?, los conceptos que te indica, en este caso la guía del PMBOK o la guía ágil. O si lo prefieres también con el libro de Rita, que también es muy bueno. ¿Okay? Esto es lo básico que te recomiendo. No te recomiendo que te llenes con más lecturas. En realidad no te va a dar mucho tiempo y más a veces te vas a complicar un poco la vida. Yo personalmente en un momento, yo me certifiqué en el año 2011, o en esa época yo me certifiqué con la 4ª edición. Tuve que leer el PMBOK más de 2 veces como mínimo, y hacer mi resumen, mis mapas mentales, y el Rita, ¿no?, más simulador, obviamente. El simulador es clave también. No solamente basta con leer y memorizar o recomendar o en todo caso hacer tus mapas mentales, que siempre es bueno. Tengo que también complementarlo con simulador de examen, ¿no? Eso es clave, ¿eh? Sí, Esa es la segunda recomendación. Sí, adelante. sí, Dante, justamente ahora que estás haciendo la recomendación, bueno, también lo complementaste también con cursos referidos a preparación para el examen PMP, ¿verdad? Sí, claro, así es. El curso es clave para poder complementar, porque al final a veces te quedas con dudas, que son varias,
por más que leas y por más que practiques, porque a veces tú dices, pero, oye, la respuesta aquí me dice que es la C, pero veo el PMBOK y es la A. ¿Cómo es eso posible, no? Y sucede, errar es humano, que en algunos casos, y se ha encontrado, que hay preguntas con algunos errores. Ojo con eso, ¿no? Y eso nosotros lo analizamos durante las sesiones también del curso, ¿no? De preparación. Y le decimos, ok, sí, lamentablemente hubo un error en el enunciado de la pregunta y el autor del libro se equivocó y por este motivo. Y fundamentamos el por qué se ha equivocado, ¿no? Porque, en verdad, es los asistentes, ¿no? A la preparación, los alumnos, se dan cuenta también, ¿no? Pueden detectar ahí los posibles errores, pero no tienen el sustento, se quedan un poco en el aire a veces ahí, ¿no? Por eso también nosotros les indicamos por qué hay el error. Tercera recomendación, medir el avance, ¿no? Entonces, hay que estudiar, pero también practicar, ¿no? El hacer, en este caso, ¿no? Con simuladores de manera constante, para obtener, nosotros recomendamos como mínimo 75% de respuestas correctas, ¿eh? Para tener una alta probabilidad de aprobar el examen real. Aquí te recomiendo, si tienes un celular Android, así como yo, te recomiendo dos simuladores muy interesantes, buenos también, ya lo hemos revisado. El primero se llama PMP Exam Mentor, tiene preguntas gratuitas que puedes practicar. Ahora, si quieres también la versión de paga, obviamente te libera más preguntas, tiene algunos quiz también y unos flashcards interesantes. Y la otra simulador es el KISS PMP, ¿no? Que tiene indica unas 4.000 preguntas de práctica. Están alineadas a la sexta edición del PMBOK, ¿no? Son simuladores que te pueden ayudar a complementar justamente también tu preparación. Cuarta recomendación, cuando estudies, memoriza lo imprescindible y estudia entendiendo. Y si no lo entiendes, también durante las clases puedes hacer las preguntas para poder aterrizar los conceptos y las ideas. Entonces, tienes que focalizar, perdón, focaliza tu esfuerzo en entender, uno, los procesos y los grupos de procesos, el por qué se dan esas entradas, esas salidas, cuáles son las conexiones que hay entre las entradas y las salidas, las similitudes que hay entre las áreas de conocimiento, el grupo de proceso. Entonces es necesario que tú puedas saber, cuando comiences a leer una pregunta, la ubicación en la cual te encuentras en el grupo de procesos o en el proceso del PMBOK, en el área de conocimiento, entender las entradas, herramientas y salidas de cada uno de los procesos. Y obviamente fórmulas también que vas a encontrar en costos, en comunicaciones, por ahí en cronograma, por ejemplo, como PERT, ¿no? Utilizando la distribución beta para poder hacer la estimación de los tiempos, la duración de las actividades, que es una fórmula bastante sencilla, no es complicada. Lo mismo que en los números de comunicaciones o canales de comunicaciones. En lo que es costo, sí, en lo que es gestión lo que es valor ganado, sí es un poquito más complejo, pero no es difícil realmente. Por la información de las personas que han aprobado el examen, les suele venir en promedio 5 preguntas como máximo de lo que es valor ganado, ¿no? Hasta ahora, de todos estos años que hemos visto con el tema de preparación para el examen, a una sola persona le vino, ya hace varios años atrás, hace como 3 años, lo que es TCPI, ¿no? El índice de rendimiento del trabajo por completar, pero básicamente a nivel de concepto, no a nivel de cálculo. Entonces, no es complicado realmente este tema, ¿no? Variación de cronograma, variación del costo, índice de rendimiento del cronograma, índice de rendimiento del costo, ¿no? Que son las fórmulas básicas. Quinta recomendación, diseña una estrategia de estudio personalizada. Como vas a hacer un plan, ¿okay? Un plan de estudios y seguir ese plan de estudios, tener en cuenta que eso de alguna forma puede ser, los lineamientos pueden ser generales, pero de manera específica, si es, cada persona es distinta, ¿no? Entonces, lo que es bueno para una persona, no necesariamente lo es para la otra, porque obviamente todos somos distintos, ¿no?
Entonces, cada uno de ustedes va a tener sus técnicas de estudio y a todo el mundo no le va a funcionar necesariamente lo mismo, ¿no? Pero utiliza la mejor técnica que te convenga. Y nosotros, para eso te vamos a recomendar qué técnicas son las más apropiadas. O una combinación de ellas, un mix, para entender, para por ahí memorizar algunas fórmulas y repasar cuando sea necesario. Entonces, ¿qué te recomendamos? Flashcards. En las aplicaciones anteriores hay flashcards interesantes, sobre todo para celular o tablet. Mapas mentales es clave. Ahí ustedes en pantalla pueden ver, ¿no? Mapas mentales o en todo caso flujos de los procesos. Bueno, en este caso Ricardo Vargas es el autor de estos flujos en PDF que son muy interesantes y te pueden ayudar a entender, ¿no?, la correlación entre los procesos, hacer resúmenes, dibujar un flujo de procesos. Yo te recomiendo que los dibujes a mano. Utiliza una hoja 4, lápiz o plumones de colores, como ves en pantalla, para poder dibujar con un color las entradas, con otro color las salidas y con otro color las herramientas y técnicas. Eso es clave, porque las personas, nosotros cuando leemos, bueno, podemos retener algo, pero cuando hacemos, aprendemos mucho más. Cuando hacemos, ¿no? En este caso, cuando hacemos un mapa mental a mano, nuestra capacidad de recordar va a ser superior a solo leerla y solo verla nada más. ¿Ah? Ojo con eso, ¿eh? Esto es clave. Es clave, ¿eh? Ojo. Sexta recomendación para todos ustedes: aprender, corregir y mejorar. Aplicando un poco los métodos ágiles o Lean, ¿no? Hacer un plan, ejecutas el plan, mides y corriges. ¿Te das cuenta? Cíclico. Entonces, practicar con un buen simulador le va a permitir a ustedes aprender, ¿ah?, también de las preguntas que han respondido de manera incorrecta, aquellas que han fallado. ¿Y por qué hemos fallado? ¿No? Pues es un buen truco afianzar tu conocimiento y aprender de cada pregunta. Te recomiendo que del simulador que emplees, conocer la explicación de cada respuesta, haya respondido de manera correcta o incorrecta, ¿no? Y sobre todo tienes que hacer el simulacro de manera periódica, constante. Nosotros trabajamos con un simulador también de 1800 preguntas como parte del Fast Track, ¿no?, que nosotros brindamos, ¿no? Es un simulador que está actualizado, ¿no?, a la versión vigente del 2021. Séptima recomendación: registra tu experiencia para rendir el examen. Así como si te pusiste como meta 2 meses, entonces comienzas a registrar tu información, comienzas a recopilar tus proyectos donde has participado, proyecto 1, 2, 3, 4, etcétera, y de ahí comienza a registrar donde estudiaste, como había dicho, instituto, universidad, y luego los proyectos, ¿no? Si vas como el PMP, hay ciertos requisitos que debes de cumplir. Como por ejemplo, si has terminado, a ver, si tienes grado de secundaria o estás quizás en el instituto o terminado el instituto, te van a pedir 7.500 horas liderando o dirigiendo proyectos o participando en alguno de ellos y 35 horas de educación en dirección de proyectos. Si tienes una certificación CAPM, eso te lo van a validar. Ya no te van a pedir esas 35 horas, ¿no?, un certificado por ello. O si has terminado ya la universidad, tienes como mínimo el bachiller, mínimo, ¿eh?, bachiller, estás titulado, o si estás titulado mucho mejor, o maestría también, y eso cumple con todos los demás requisitos. 4.500 horas liderando, dirigiendo proyectos, o participando en alguno de ellos también, eso también es válido por si acaso. 35 horas de educación en dirección de proyectos, ¿no? Esos son los requisitos básicos que te va a pedir para poder aplicar al examen de certificación PMP. No es complicado, hasta ahí, ¿no? Los requisitos no es complicado realmente. Si tuvieras algún inconveniente o problema, nosotros también brindamos esa asesoría por parte del Fast Track para que ustedes puedan alinear esos requisitos y disminuir su probabilidad de auditoría con respecto a la aplicación del examen PMP. Recuerden que las horas de los proyectos, ¿sí?, tienen que ser lineales, no se pueden superponer. En el ejemplo, ustedes ven aquí 2 proyectos donde hay horas que se superponen, ¿no?, entre los meses de febrero y abril. En este caso,
La recomendación es solamente llenar las horas del proyecto 1 hasta que termina, ¿no?, en el mes de abril, y de ahí llenar solo las horas del proyecto 2, que empieza en abril y termina antes de junio. Y luego las horas del proyecto 3, que no hay superposición, ¿no? No hay ningún problema. Eso sería la forma en la cual, adecuada, en la cual ustedes tienen que llenar su información de las horas de sus proyectos hasta acumular las 4.500 horas para aquellos que tengan como mínimo bachiller o 7.500 horas para aquellos que tienen secundaria o son técnicos, ¿no?, en un instituto. ¿Listo? ¿Pregunta? Sí, hay una pregunta de Miguel. Adelante. Adelante, Miguel, puedes realizarla o en todo caso escribirlo en el chat. No hay ningún inconveniente. Ok, Miguel nos dice, ya di una vez el examen, ¿es necesario registrarse? No, Miguel. Cuando ustedes se registran para el examen de certificación, digamos que digamos que el PMI, digamos, ustedes van a tener lo siguiente, ¿ya? A ver, vamos a poner el ejemplo siguiente. Hoy es viernes 26 de marzo. Digamos que hoy día 26, el PMI le da el go, el visto bueno en función a todos los requisitos, sus proyectos, y les dice, ya puedes programar tu examen. Hoy día, viernes 26, les aprobó. ¿Listo? Y dieron su examen 26 de marzo, digamos el 27 de marzo, o sea, mañana dieron su examen. Estamos hablando que esto es pasado, ¿no? Listo. Ustedes tienen desde el 26 de marzo del 2021 hasta el 25 de marzo de 2022, es decir, un año, para rendir como máximo 3 intentos del examen de certificación. Digamos que lo dieron el 27 de marzo. Entonces, por alguna razón, digamos, hubo algún problema, bueno, inconvenientes que a veces pueden dar, ¿no? Entonces, ustedes pueden volver a aplicar para rendir el examen, porque ya han sido aprobados, ¿no?, los requisitos iniciales. Entonces, el PMI no les va a pedir nuevamente que llenen o registren toda la información, sino que tienen que pagar nuevamente el derecho al examen, la reexaminación. Es un costo menor al primer intento. Tienen que hacer el pago correspondiente y luego hacer la programación del examen. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. ¿Cuánto cuesta el examen para darlo, ¿no? Ojo que esto es una preparación que tienen que ustedes seguir, ¿no? Esto ustedes lo pagan directamente en la página del PMI. Si ustedes son miembros del PMI, van a pagar $405 para el PMP. Si no son miembros, $555. Ahora bien, si van al CAPM, van a pagar $225, miembros del PMI, o $300 si no son miembros del PMI. Esos son los costos para estas dos certificaciones bastante conocidas. Hay otras también, obviamente, si quieren aplicar al ACP, al Agile Certified Professional. Las más caras, obviamente, es de la gestión de portafolios o programas, ¿no? $1.500, ¿no?, que es bastante elevado. En fin, ya eso ya, obviamente, cuando quieran especializarse un poco más, ¿no? Pero estos son los costos para los miembros y no miembros que quieran aplicar al examen. Y ustedes dirán, ¿y cuánto me cuesta ser miembro, no? Vamos primero por acá y luego le vamos a explicar. Para ser miembro del PMI, ¿ya? Para ser miembro del PMI, ojo con eso, el costo es en el caso de Perú, el primer año es de 129 más 10, $139 del PMI USA, el PMI internacional, el primer año, más los $20 del PMI Lima. O sea, 139 más 20, estamos hablando de $159 en el primer año. A partir del segundo año ya la membresía baja, ¿no? Ya no son $139, sino son $129, más los $20 del PMI Lima. O sea, $149 a partir del segundo año en adelante. Eso es para ser miembros del PMI. Hay ciertas ventajas de ser miembro, ¿no? Puedes asistir a webinars gratuitos del PMI Lima o el PMI USA. Algunos son de paga. Si son de paga te dan más PDUs. También puede ser
puedes descargar los estándares en PDF, ¿ok? Para poder leerlos. Hay varios estándares, ¿eh? No solamente de proyectos, también de software, de construcción, de cómo hacer una EDT, tema de riesgos, entre otros, ¿no? Una serie de libros que ustedes pueden descargar y digamos, poder entender un poco más del tema. ¿Qué pasa si les apruebo el examen? Bueno, recuerden, como ya les había indicado, tienen hasta 3 oportunidades para poder rendir el examen una vez que el PMI les está aprobado. En la segunda y tercera oportunidad, los costos son los que ustedes ven en pantalla. Para el CAPM, los miembros del PMI les van a costar $150 y los no miembros $200. Para los que van al PMP, los miembros del PMI $275 y los no miembros $375. Ese es el costo. ¿Ya? Entonces, la preparación tiene que ser adecuada, tiene que cumplirse, ¿no? Con la finalidad de que su inversión sea recuperada, obviamente, ¿no? Porque esto es una inversión, no solamente de dinero, sino que también de tiempo, ¿no? Porque van a tener que utilizar sus horas, separar sus horas, digamos, en este caso de esparcimiento, de ocio con la familia, para poder estudiar de manera a conciencia. Ese es el escollo que algunas personas ven, ¿no? Porque en este caso tienen que tomar sus horas, sí o sí, para estudiar. Aquí no hay que otra persona va a dar el examen por mí, no, eso no es posible, porque durante el examen hay otra persona que está ahí viéndote, te está mirando, porque tu cámara va a estar constantemente encendida, y esa persona te va a estar monitoreando, es un proctor en inglés, ¿no? Un monitoreador, y te va a decir, Dante, ojo, hay ruido acá, ojo, tienes que estar solo, te va a hacer que tu cámara se voltee en 360 grados, con la finalidad de que verifique que estás solo o sola en esa habitación. Dante, en ese sentido sí son bastante estrictos los del PMI, ¿no es cierto? En el Sí, tema del examen. Y así por es. favor, esas propuestas indecentes de que ayúdame con las preguntas, No, no es posible. no es posible, sí, porque ya Dante ha recibido esas propuestas anteriormente ya. Amablemente le digo que eso es imposible, uno por temas de ética, y dos por el tema de que también hay un monitoreo constante para evitar ese tipo de trampas. ¿Eh? Listo, no es posible eso. A ver, consulta, dice Carlos Daniel. ¿Cuántas horas recomienda estudiar por día? ¿Cuántos días te recomienda estudiar por semana? De manera personal, es mi percepción, yo te recomiendo que estudies como mínimo 2 horas por día. Si no lo puedes, por lo menos 3 veces a la semana, 2 horas, no menos de esa. Menos de esa te vas a complicar un poco, porque tienes que no solamente leer, sino que tienes que hacer tu mapa mental, tu resumen a través de mapas mentales. Y cuando agarras tu hoja, tu cuaderno, con tu lapicero o lápiz, y hagas el resumen a mano, ahí es donde vas a captar más, vas a entender más, vas a retener más, vas a recordar más. ¿Ya? ¿Okay? Y si no me crees, pregúntale a los psicólogos, ¿no? Los psicólogos recomiendan, hagan, garabateen, usen. ¿Por qué crees que no? Los niños están con sus crayones, ¿no? Y dibujando, pintando, pero que están aprendiendo también. ¿Ya? Es un tema que tiene que ver un poco más con la psicología, ojo con eso. Bien, aquí antes de continuar con nuestros asistentes, tenemos Sí, hay unos anuncios que recomendaciones. tenemos que hacer, unos anuncios que tenemos que hacer porque ahí vienen las preguntas de los asistentes, así que si tienen consultas, preguntas para Dante, pueden ir escribiéndolas en el chat que después de estos anuncios, Dante cordialmente los va a ir respondiendo. Bueno, primeramente nosotros contamos con una plataforma educativa virtual. El desarrollo de cursos es 100% en línea. Los docentes están en vivo, como el día de hoy, para poder responder todas sus consultas y sus preguntas durante las clases. Empleamos Moodle, que es un sistema de una plataforma educativa donde nosotros colocamos los materiales educativos para que ustedes los descarguen o también para que puedan ver los videos grabados de las clases. Si es que por alguna razón
se les complica llegar a la hora o tienen algún tema pendiente y tuvieron algún percance y no pudieron ver la clase o de repente requieren verla nuevamente, pues van a tener la posibilidad de verla hasta por 3 meses a través del sistema Moodle que nosotros tenemos, y a través de Zoom van a poder ver al docente en vivo y hacerle sus consultas, sus preguntas y hacer los ejercicios y responder las preguntas que van a venir en el Fast Track, justamente en línea, ¿no? En vivo. Bueno, hay presentaciones, libros, casos de estudio en digital, hay dinámicas en vivo que nosotros hacemos con programas colaborativos con los que ustedes van a poder intervenir y van a poder también hacer sus desarrollos también junto con el profesor que les va a asesorar en ese tema. Formamos un grupo de WhatsApp para una comunicación directa, ¿no? Dante, si puedes avanzar. Bueno, por ejemplo, es un ejemplo de las dinámicas en vivo que Dante, que es uno de los docentes que también dicta este Fast Track del ICBMP, realiza. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver los recursos que tiene cada uno, ¿no? El inicio, planificación, monitoreo, control, cierre, y qué es lo que hace cada una de esas etapas, ¿no? Y también vamos a ver el plan de dirección de proyecto, entre otras, ¿no? Cada clase tiene su dinámica y se ve cada área de conocimiento del PMBOK, ¿no? Y también, por supuesto, cuestionarios con preguntas para que ustedes puedan practicar, tanto desarrollados con compañía del docente como para que ustedes también puedan desarrollar en casa, ¿no? Si puedes avanzar, Dante. Este es el Fast Track del ICBMP. Ahorita está con una súper oferta. El certificado sale por 40 horas o 40 PDUs para aquellas personas que solamente quieren la renovación del PMP. Las clases comienzan el sábado 24 de abril al 15 de mayo. Las clases son los sábados y domingos, ¿verdad, Dante? De 3 a 7. Confírmame ese dato. Sí, en efecto, sábados y domingos de 3 a Sábados y 7 domingos p.m. de 3 a 7 p.m. Perfecto. Sí. Nosotros tenemos una oferta, estamos con el 50% hasta el 17 de abril del 2021. Normalmente este curso está en 1.900 soles y estamos ahorita con una super oferta a 950 soles, incluido el IGB. Si deseas, si tú estás de repente en otro país o quieres abonarlo en dólares, te damos la posibilidad también de hacerlo con el 50% de descuento a 263.50 dólares, incluido el IGB. Si deseas, puedes escribirnos a informes@director global para cualquier consulta adicional o también llamarnos a cualquiera de estos teléfonos que aparecen aquí. Puedes visitar nuestra página web www.directorglobal.com. Muy bien, Dante. Ahora sí vienen las preguntas, por favor. A todas las personas que nos van a ver a través de YouTube, si nos ayudan pulsando el botón me gusta para ayudarnos a poder difundir el tema de la gestión de proyectos de manera más, llegar a más personas a través de las redes sociales, ¿no? Bueno, Solange Alvarado pregunta, ¿cuándo empiezas como consultor de proyectos, qué sectores debe especializarse? Dice, ¿no? Ella quiere especializarse como consultora de proyectos. Bueno, Solange, aquí esto está, para responderte así de una forma un poco más adecuada y breve, debería estar alineado a tu especialidad, vale decir, por ejemplo, ¿no? En mi caso yo soy ingeniero de sistemas, pero también dentro de sistemas hay especialidades, ¿no? No todos, no necesariamente vemos todo. Hay gente que es especialista en tema de base de datos, otros en desarrollo, otros en metodologías, otros en estándares, otros quizás en seguridad de la información, otros en infraestructura de redes, TI, en fin, TIC, ¿no? En este caso, de acuerdo a tu especialización, es lo que te recomendaría. Si quieres especializarte en seguridad de la información, bueno, gestionando ese tipo de proyectos, por ejemplo, obviamente conocer las buenas prácticas en dirección de proyectos y por ahí complementarlos con una certificación de ISO 27001, ¿no? O algo similar, ¿no? Aprendizaje y aplicación de sistemas de gestión e implementación de seguridad de la información.
Aquí Carlos Asmat te pregunta si se recomienda estudiar en grupos, de ser afirmativo hasta qué número de personas es recomendable. Creo que, bueno, en remoto es un poco más complicado el grupo, salvo que veamos el tema del grupo formado en el curso, pero en grupos presenciales, no sé qué opinas, Dante, en esta situación que estamos ahorita. Bueno, en realidad todo es posible, pero va a depender mucho de que se comprometan, ¿no?, las personas que conformen ese grupo de estudios. Inclusive de manera presencial también se puede dar, pero va a depender mucho de las personas que inician y las que terminan, con la finalidad de que puedan ir avanzando, ¿no? Yo te recomendaría, en este caso, Ariel, ¿no? Ariel hizo la pregunta. No, perdón, Carlos hizo la pregunta. Yo te recomendaría, Carlos, un grupo de 3 a 4 personas aproximadamente, ¿no? Que no sea muy grande tampoco. Sí, ¿Okay? es más que todo para que no se distraigan, ¿no? Con otras cosas, sí, pues. Así es. Sí. Hay otra pregunta, en este caso de Ariel. Sí, de Ariel. Consulta Dice, cómo se verifica o qué se debe entregar para poder comprobar las horas de proyectos para certificar en alguna de las opciones del examen. ¿Se pide algo escrito de tus empleos anteriores? Pregunta. bueno, esta pregunta siempre las realizan. Recuerdan, Ariel y todos los que nos están viendo, que el registro de la información que ustedes van a hacer ante el PMI es como una declaración jurada. ¿Qué significa eso? Que todo lo que ustedes están registrando es válido, debe ser válido y verificable por el PMI. ¿En qué sentido? En el caso de que caigan en auditoría, el PMI les va a enviar un correo electrónico indicando que van a pasar por el proceso de auditoría y les va a solicitar que se verifique. ¿Cómo era antes de la pandemia? ¿Eh? En la pandemia te llegaba el correo electrónico con un adjunto, un PDF que contenía la información de lo que habías llenado de tus proyectos. Te pedían que imprimieras ese PDF y que las personas que registraste como tus jefes directos, ¿no?, el proyecto 1, 2, 3, etcétera, que hagan la firma manuscrita, ¿no?, que verifiquen, ¿no?, esa información, y que luego esa información de esos proyectos, ¿no?, ese PDF impreso, lo envíes por correo tradicional, correo postal, a Pensilvania, en Estados Unidos. En eso consistía la auditoría. ¿Y qué más te decía? Que se iban a demorar unos 15 días útiles aproximadamente en responderte, ¿no? En algunos casos te decían, sí, ok, pasaste la auditoría, puedes programar el examen de certificación. En otros casos le decían, no, lamentablemente no has pasado la auditoría y tienes que, te decían, ¿no?, te cerraban la aplicación, o sea, la aplicación para el examen PMP, y tienes que volver a aplicar nuevamente. Y te decían en el correo, cuando usted vuelva a aplicar nuevamente para el examen, va a pasar por auditoría. O sea, ya estabas como que marcado, fichado, para que en el siguiente intento que quieres aplicar para el examen, pases obligatoriamente por auditoría. Por eso Sí, es que, Dante. por eso es que las personas no desean pasar por auditoría, ¿no? Sí, Dante, también cabe mencionar que nosotros aquí en Director Global, los docentes le dan asesoría también en el llenado del formulario ante el PMI, ¿no es cierto? Y Sí, también así es. contamos con algunas plantillas que les pueden servir para que ustedes se orienten en la forma del llenado, ¿no? La asesoría puede ser durante, puede ser también después de haber llevado el curso, no hay ningún problema, se pueden comunicar con los docentes y ellos van a poder darles las indicaciones y poder revisarlo antes de que ustedes lo envíen al PMI para de esa manera disminuir el riesgo de que caigan en auditoría, ¿no? Ana Sí. Yu pregunta, según la nueva clasificación, los procesos cubren el 50% y dentro de procesos, ¿cuál es el tema primordial? Bueno, dentro de lo que es procesos, ahí tienes que tener en cuenta lo que es la planificación, la ejecución, monitoreo y control. Porque eso, ahí se va una gran cantidad de preguntas de ese 50% que te va a preguntar el PMI. ¿Ok? Planificación, ejecución, monitoreo y control.
Eso representa aproximadamente un 80% de las preguntas, de ese 50%. Y los otros entre inicio y cierre. Vamos con la siguiente pregunta. Ok. David Tapia pregunta, estoy muy interesado en certificarme este año. Me interesa saber cómo prepararme y qué herramientas necesito. Bueno, ahí te recomiendo pues que veas este webinar, este masterclass, donde ya hemos mencionado, ¿verdad? Que tienes que hacer un plan, tienes que ejecutar ese plan, tienes que monitorearlo y corregirlo en función a los indicadores que vayas obteniendo del plan, ¿no? Y obviamente leer, hacer tus resúmenes, utilizar mapas mentales, flashcards, simulador, ¿no? Para poder ir practicando y ir midiendo tu aprendizaje. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo básico. Ese es el coquito, ¿no? El ABC de la preparación para lograr certificarse como PMPs. Vamos con la siguiente pregunta. Felipe Sánchez pregunta, cantidad de preguntas en el nuevo examen PMP. O sea, seguramente quieres saber si ha variado la cantidad de preguntas y bueno, te pregunta por materiales de estudio, ¿no? Aunque tú Sí, ya los mencionaste. lo hemos mencionado durante esta sesión, que justamente son 230 preguntas, no, 180, no recuerdo, 180 preguntas, perdón, ahí estaba, no me acordé, y eran 230 minutos, ¿no?, de duración del examen. Y bueno, los materiales de estudio, los libros que hemos recomendado, y además nosotros también, obviamente, brindamos pues las presentaciones, también resolvemos preguntas tipo examen durante cada sesión. Al finalizar la sesión, hacemos 20 preguntas tipo examen, ¿no? Y eso las desarrollamos junto con los asistentes. De tal manera que por cada sesión, 20 preguntas, más los test que tienen que tomar, que son 20 preguntas también por sesión, más las dinámicas, más el simulador que van a tener. Entonces ya tienen pues un conjunto de preguntas bastante grande, ¿no? Para poder rendir el examen sin ningún problema. Así es. Hay una pregunta de Carlos Daniel también. A ver, Carlos nos dice en su curso cómo nos preparan para dominios personas, dice. Se entiende que esta es la base del PMBOK. Sí, Carlos, ese es uno de los dominios, ¿no? Como habíamos mencionado. Estaba el dominio de personas, entorno de negocio y de procesos, que son los 3 dominios en los cuales ahora, digamos, se enfoca más el examen de certificación. Y dentro de ese dominio de personas hay una serie de tareas, y esas tareas están asociadas a las áreas de conocimiento o los procesos inclusive, ¿no? Ese match ya se tiene, ya se sabe, ya se conoce cuál es el match, la asociación que hay. En función a eso justamente es la preparación que nosotros brindamos a aquellas que deseen para prepararse y para poder certificarse como PMPs. Ok, Vamos gracias, Dante. y listo. Bueno, sí, aquí bueno, queremos recordarles que brindamos capacitación de alto impacto y calidad. Invitarlos a asistir a nuestros cursos y visitar nuestra plataforma educativa virtual online, nuestros cursos y talleres online para profesionales, simuladores de examen internacionales, asesoría personalizada, contamos con expertos en gestión de proyectos, realizamos consultoría y asesoría para emprendedores y empresas, brindamos capacitaciones y cursos a medida para empresas, formamos líderes que transforman. Si quieren comunicarse con nosotros, está el correo de informes@directorglobal.com. También pueden visitar nuestra página www.directorglobal.com y ahí pueden encontrar más información sobre el Fast Track PMP y sobre también nuestros webinars anteriores, nuestros masterclass anteriores sobre diversos temas. Recuerden que estamos en las redes sociales, recuerden que tenemos un canal de YouTube que se llama Director Global y que también tiene otros webinars referidos a gestión de proyectos, a innovación, a design thinking y a otros temas, ¿no? Gracias al ponente Dante Antiporta por ayudarnos a entender cómo es que podemos aprobar el examen PMP 2021. No sé si Dante quieres dar tus palabras finales. Sí, bueno, agradecerles por la asistencia en primer lugar. Los días viernes a veces puede ser un poco complicado para algunos. Y también agradecerles las preguntas. Espero haberles respondido, ¿no? De manera que ustedes
hayan podido entender también de qué trataba o de qué trata el examen de certificación en esta nueva versión en el 2021. Les deseo los mejores éxitos a cada uno de ustedes y los estaremos viendo pues en el Fast Track PMP que está iniciando en el mes de abril, ¿no? Muchos éxitos y a seguir cuidándonos. Gracias. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una bonita semana. Cuídense, nos vemos. Hasta el próximo Masterclass.